Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada del curso Los estudios de inteligencia en España, aproximaciones académicas y profesionales. Creo que es la primera vez que te presento, Gustavo. Tengo el privilegio de presentar a uno de los mayores expertos con los que contamos en España en esta materia. Un profesor que atendió a un joven Álvaro Cremades de quinto curso de Ciencias Políticas, que acudió a su despacho ante la incertidumbre académica y profesional que deriva de la finalización de los estudios universitarios. Y aunque los resultados de esa pequeña reunión informal no los comentaremos, Gustavo, la verdad me congratula mucho estar aquí contigo hoy y poder presentarte. El doctor Gustavo Díaz Matei es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Inteligencia por la Universidad de Salford y entre muchos de sus méritos académicos, especialmente en el ámbito de los estudios de inteligencia, destaca que ha sido gestor de inteligencia de negocio en ICEX durante cerca de 10 años, ¿verdad, Gustavo? Y además es miembro del comité editorial de International Journal on Intelligence and Counterintelligence, que como ustedes saben es una de las principales publicaciones de habla inglesa en todo lo que tiene que ver precisamente con inteligencia. Gustavo, el espacio es tuyo, ya sabes, dispones de unos 45 minutos y adelante. Muchas gracias, Álvaro. Se me oye bien, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias, buenos días. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hoy dicen que va a hacer menos calor, esperemos que sea así. Bueno, yo voy a intentar hablarles de la situación de los estudios de inteligencia en España, de la evolución de los estudios de inteligencia en España, y voy a intentar darles una perspectiva personal, como las aproximaciones que está dando todo el mundo aquí, pero voy a intentar que sea algo distinta. Fíjense, yo vengo a hablarles de inteligencia, yo no vengo a hablarles de servicios de inteligencia y no vengo a hablarles de qué se hace en inteligencia en España, porque la inteligencia es distinta a los servicios de inteligencia. Y esto es el punto de partida de cualquier esfuerzo teórico y académico relacionado con este campo de estudio. Fíjense, con este campo de estudio. La inteligencia es más que los servicios de inteligencia. Cuando nosotros hablamos de estudiar inteligencia, tenemos que dejar de lado, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, tenemos que dejar de lado qué se hace en temas de inteligencia. Y si lo piensan, esto está muy relacionado con lo que nos contaba el profesor Antonio Díaz ayer. Los conceptos son lo que son. Los conceptos de lo real tienen unos elementos que los definen y que los aíslan de otros adyacentes. Esto, el que haya sido alumno mío, el que haya tenido clase conmigo, está cansado de oírlo. Pero esto es muy importante. Y es muy importante porque la inteligencia no es lo que hace el CNI, ni lo que hace el Mossad, ni la CIA. La inteligencia es otra cosa. Es cierto que los servicios de inteligencia hacen cuestiones de inteligencia que nos ayudan en cada uno de los elementos, en cada uno de los estados, a temas de seguridad nacional, a temas de estrategia, lo que ustedes quieran. Pero es que la inteligencia es otra cosa. Y el estudio de la inteligencia es otra cosa. El estudio de la inteligencia no son los casos particulares. Nosotros tenemos que identificar qué es la inteligencia, para qué vale la inteligencia y cómo trabaja la inteligencia con fines prácticos. Y este sería el punto de partida de mi presentación. Estudiar, trabajar, entender, discutir sobre qué es la inteligencia y para qué vale la inteligencia no es un esfuerzo teórico en una clase de un profesor, no. Este tipo de cuestiones tiene implicaciones prácticas fundamentales. Fíjense, cuando nosotros hablamos de qué significa trabajar en inteligencia, estudiar en inteligencia, reflexionar en temas de inteligencia, estamos estamos poniendo límites a las expectativas de para qué sirven los servicios de inteligencia y la aplicación de la inteligencia. ¿Cómo? Pues teniendo claro qué es ese término y cómo se desempeña. Y me retrotraigo a la conferencia de ayer del profesor Díaz. Cuando nosotros hablamos de la palabra amor, yo creo que es un gran ejemplo, el amor tiene unos elementos fundamentales que lo definen y lo aíslan de otros.
de la amistad, del sexo, de otros elementos adyacentes que se parecen, pero no son iguales. Y estarán conmigo que en eso es bastante sencillo. La palabra amor no es lo mismo para mí que para ustedes. Y sin embargo tiene unos elementos fundamentales aquí, en el siglo XIX, en Japón y en China, que lo aíslan de otros adyacentes. En temas de inteligencia también. La inteligencia, si la definimos correctamente, nos ayuda a establecer límites a esas expectativas de para qué vale la inteligencia. ¿Sí? Pero también, fíjense, y esto lo voy a pasar muy por encima, pero creo que es un tema fundamental. Si nosotros somos capaces de definir correctamente de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia, somos capaces de evitar duplicidades. Cuando se habla de la inteligencia para la empresa, cuando se habla de esos apellidos de la inteligencia militar, la inteligencia competitiva, la inteligencia empresarial, si somos capaces de establecer de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia, somos capaces de evitar duplicidades. Parece una tontería, pero no lo es. Porque es que la inteligencia no es marketing. La inteligencia no es consultoría. La inteligencia no es estrategia. Es otra cosa. Y si nosotros confundimos estos términos, al final estamos asignando recursos a algo que ya se hace, o bien en el sector público o bien en el sector privado. Y esto lo he vivido durante mucho tiempo en Secretaría de Estado de Comercio. La inteligencia para la empresa. Bueno, es que la empresa ya hace este tipo de cuestiones, quizá con otros nombres. No sé si se han preguntado alguna vez cuál es la situación de los estudios de eso que se llamaba a finales de los 2000 de inteligencia competitiva. Pues regular o así. ¿Por qué? Porque la inteligencia competitiva es marketing. Es evidente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú le vas a vender este tipo de servicios a una empresa, el director de una empresa, el consejo de administración de una empresa, el encargado de tomar decisiones en una empresa, te dirá, bueno, a ver, es que esto que me vendes está muy bien, pero lo mismo esto ya lo hace mi departamento de marketing. Y si no es capaz de verlo así, y si no le vendes algo diferencial, y si no eres capaz de entender qué es la inteligencia y cuál es su elemento diferencial, lo que le estás vendiendo es algo que ya tiene. Que parece una tontería, porque todos nosotros tenemos que comer, yo no sé hacer otra cosa. Yo solamente sé trabajar en esto. Claro, y es verdad que si nosotros nos centramos en esos intereses particulares, qué bien que he vendido mis productos y mis servicios. Y lo hablamos un poco también ayer. ¿Por qué no despega esto en la empresa? Y vuelvo a la frase que decíamos ayer, ¿no? Si la implantación de un sistema de inteligencia en la empresa funcionase, el mercado lo sabría. Y no hay una empresa que tenga un desempeño empresarial distinto con esos departamentos o esos supuestos llamados departamentos de inteligencia a aquellos que no lo tienen. Y estoy convencido de que ninguno de ustedes podría decirme empresas que tengan un desempeño empresarial con una cuenta de resultados distinta con este tipo de cuestiones. Seguro que no. Lo tenía Bayer, lo tenía Cemex, lo tenía, bueno, distintas empresas, pero el resultado empresarial no es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé, yo creo que es para reflexionar. Y por lo tanto, como les digo, o sea, al final no deja de ser importante, cuando hablamos de los estudios de inteligencia, saber de qué estamos hablando y saber para qué vale la inteligencia. Si a mí me gusta mucho, yo no he escrito de otra cosa nunca. Pero es que la inteligencia vale para lo que vale. Y la inteligencia es lo que es. Todo lo que se salga de ahí es engañarnos a nosotros mismos y, en última instancia, limitar la competitividad de nuestras empresas y también de nuestro sistema de seguridad nacional. Por lo tanto, la primera idea, como les digo, cuando nosotros hablamos de los estudios de inteligencia, los estudios de inteligencia tienen una repercusión práctica muy importante en todo lo que tiene que ver con seguridad nacional y en todo lo que tiene que ver con la competitividad de las empresas, que en último término tiene que ver con la seguridad nacional también. Y por lo tanto, estudiar inteligencia es clave. Clave para saber de qué estamos hablando, para limitar ese término. Y yo creo que este esfuerzo teórico se hace poco y damos por hecho cosas que no deberíamos hacer. Yo creo que en ese sentido nos falta un poco de reflexión, nos falta la capacidad de
salir, bueno, de esto tan manido, ¿no? De salir de nuestra zona de confort y dejar de instalarnos en lugares comunes. Porque ¿qué es la inteligencia? ¿Para qué va la inteligencia? Yo no me voy a poner aquí a hablar de este tipo de cuestiones, pero en relación a lo que comentábamos ayer, la inteligencia tiene que ver con los otros. Y esto tiene mucho más calado de lo que parece, porque tú buscas información de lo que no es como tú, de lo que tú consideras que no es como tú. Y desde el punto de vista académico, este es el punto de partida. Esto se ve, bueno, se ve regular, ¿no? El punteo, con lo que me gusta a mí esto y como los gatos. Pero este es el punto de partida. El punto de partida es ¿qué entendemos que son los otros? ¿Para qué necesitamos información? Porque en último término, la definición de inteligencia es que llevamos 2 décadas o 3 décadas o las décadas que llevemos siempre con lo mismo, que es inteligencia, el ciclo de inteligencia, la inteligencia. Oiga, pero ¿cuál es el paso de antes? ¿Dónde está el paso de antes? Y la inteligencia tiene que ver con los otros, con lo que consideramos que no somos nosotros. Y si lo pensamos, todos nosotros recabamos información para reducir la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones, para mejorar la posición estratégica, para lo que sea. Sí, pero en relación a lo que no consideramos como los otros. Y esto en seguridad nacional se ve rápido. Lo hemos visto ahora mismo con los escándalos del Centro Nacional de Inteligencia, en ese espionaje amparado por la ley en relación al independentismo catalán. Porque es que entendemos que esos intereses no son los nuestros. Hablaba la representante del Centro Nacional de Inteligencia ayer sobre la Directiva Nacional de Inteligencia Secreta que se aprueba todos los años y que establece las líneas estratégicas del Centro Nacional de Inteligencia y de la Comunidad de Inteligencia en su conjunto anualmente. Bueno, pues tiene que ver con eso, con las cuestiones estratégicas que tenemos nosotros en relación a lo que consideramos los otros. Y es importante. Fíjense el último concepto estratégico de OTAN. China, amenaza sistémica. No es una situación como la Guerra Fría que nos quieren vender los estadounidenses en relación a la Unión Soviética y a la Guerra Fría y bla, 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 bla. Pero China es una amenaza sistémica. ¿Por qué? Porque tiene modelos distintos, compite con nosotros con otras cosas, porque son los otros. Y esto es el punto de partida, uno de los puntos de partida del para qué de la inteligencia. Porque la inteligencia, y esto, a ver si soy capaz de explicarlo bien. La inteligencia no busca la verdad. La inteligencia busca sustentar decisiones. Lo comentaba el coronel ayer. La inteligencia está orientada a la acción. La inteligencia está orientada a esa toma de decisiones estratégicas. Y aquí también tiene una implicación práctica. Es que hay poca inteligencia en España, es que se utiliza poco. Miren, yo, como bien me ha presentado Álvaro antes, he estado desempeñando el puesto de gestor, de coordinador de materias de inteligencia en Secretaría de Estado de Comercio durante 10 años. Una de las cosas que aprendí es que el 90% de nuestro tejido empresarial son pymes, empresas muy pequeñas, gran parte empresas familiares. Ustedes, si yo les pregunto, ¿ustedes piensan que todas las empresas necesitan un abogado en su plantilla? No, ¿no? Si ustedes son 3 o 4 en la empresa, ¿contratarían un abogado? No. Si no tienes un volumen suficiente, no necesitas un abogado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando necesitas un abogado, contratas los servicios de un abogado. En temas de inteligencia es algo muy parecido. Cuando nosotros hicimos el proyecto competitivo de la Unión Europea en 2012 en relación a las capacidades de inteligencia de la empresa europea, nos dimos cuenta, que esto también se comentó ayer, que gran parte de las empresas europeas ya hacen labores de inteligencia, entendiendo qué es la inteligencia y cómo funciona la inteligencia para su toma de decisiones estratégicas. Todos nosotros lo hacemos. Y por lo tanto, la inteligencia tiene que ser definida, como les digo, para no duplicar capacidades. Porque es que esas capacidades que le estás destinando a la inteligencia, si no, se las estás quitando a otro tipo de recursos que tu empresa necesita. Pero pasa también con seguridad nacional. Yo me acuerdo cuando el caso de espionaje en una compañía eléctrica con alguien que luego fue el encargado de economía de un partido político. ¿Se acuerdan de esa historia? Yo intervine en un medio de comunicación en este sentido y la conclusión es clara. Todos los esfuerzos de inteligencia que destinas para espiar a esta persona se los tienes que quitar a espiar a Al-Qaeda o espiar a otro tipo de amenazas. Porque las capacidades siempre son limitadas. Las suyas también y las mías también. Ustedes están ahora mismo aquí y no pueden estar en otro lado. Y el tiempo y el de los recursos que destinan para estar aquí se lo tienen que quitar a otras cosas.
Son decisiones que nosotros tomamos en función de ajustar capacidades. Y por lo tanto, como les digo, cuando nosotros hablamos de los estudios de inteligencia, lo primero que tenemos que saber es, oiga, ¿pero de qué estamos hablando? Es que la inteligencia, ya les digo, no es estrategia. La inteligencia no es solo análisis. La inteligencia no tiene que ver solo con la prospectiva. Nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia y tenemos que saber también para qué, cómo y con qué función para establecer esos límites y ajustar los costes que tiene la inteligencia en función a otro tipo de cuestiones. Fíjense, claro, cuando nosotros estamos hablando de inteligencia, nosotros establecemos algo que hacemos en nuestra vida diaria. Porque, como les digo, todos los términos que nosotros asignamos a lo real, esos términos tienen unos elementos que lo aíslan. Todos ustedes tienen un frigorífico en su casa, ¿verdad? Algunos de ustedes cocinarán mejor o peor. Pero, claro, esto los alumnos de mis clases esto ya se lo saben. Pero, fíjense, si yo abro cada uno de sus frigoríficos, me voy a encontrar ¿qué? Cuestiones distintas. ¿En función de qué? Pues en función de dos cosas principalmente. En función de sus recursos y en función de sus preferencias. En inteligencia también. Cuando nosotros hablamos de inteligencia y estudiamos de inteligencia, tenemos claro que cada una de las organizaciones que nosotros estudiamos, que nosotros tenemos delante, las del Centro Nacional de Inteligencia, la Comunidad de Inteligencia Española, tiene cosas en su nevera que son distintas a aquellas que tiene la Comunidad de Inteligencia estadounidense, la rusa, la china, pero es que eso no es lo importante. Y de ahí venimos. Cuando nosotros decimos, oiga, ¿y los estudios de inteligencia de dónde vienen? Pues los estudios de inteligencia vienen de la inteligencia militar, de los estudios de la paz y de la guerra, de las cuestiones estratégicas, de los estudios, de esos llamados estudios de seguridad y defensa. De ahí venimos. De ahí venimos. Del estudio de casos. Y si ustedes cogen libros de hace algunos años en relación a los temas de inteligencia, ¿qué es lo que prolifera? Acciones encubiertas, operaciones militares, operaciones de inteligencia y los estudios de distintas agencias de inteligencia. Ya, pero es que eso no es. Esos son casos particulares. Y una de la segunda idea que les quiero transmitir es que los estudios de inteligencia tienen que basarse en la ciencia. Repito, los estudios de inteligencia tienen que basarse en la ciencia. ¿Y cómo se basa algo en la ciencia? Engrosándose en el conocimiento científico, engrosando en el grueso del conocimiento, porque el conocimiento aquí y en China es acumulativo. El conocimiento es a más. Y fíjense, si lo piensan bien, ¿cuál es una de las principales carencias de la inteligencia? Pues al tiempo uno de los elementos definitorios del propio término, el secreto. Las agencias de inteligencia tradicionalmente trabajan con secreto. Y el secreto es fundamental, que no les engañen. Que no les engañen, lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Uno de los elementos definitorios de la inteligencia, para bien o para mal, son los temas de secreto. No, bueno, es que el desarrollo de las fuentes abiertas y tal. No, no es verdad. Y todo este tipo de cuestiones se puede comprobar con facilidad. La asignación de recursos a fuentes abiertas por parte de las distintas agencias. Estados Unidos tenía, después de la comisión de los atentados del 11 de septiembre, que publica en 2004, tenía una agencia de fuentes abiertas, ¿no? Oficina de fuentes abiertas. La han cerrado. Nosotros también teníamos una oficina de transformación que llevaba en su momento Fojón. También está cerrada. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la inteligencia... Eso es importante, ojo, a ver, yo no estoy desdeñando la importancia de este tipo de cuestiones. Pero fíjense, cuando nosotros hablamos de inteligencia, tenemos que tener claro dónde están los límites de la inteligencia. ¿Y la inteligencia viene de dónde? Pues viene del estudio de casos. Pero es que el estudio de casos no es el estudio de la inteligencia. Aporta relativamente poco. Y aquí no sé si debería decirlo, pero ayer se habló de cultura e inteligencia. Con todos mis respetos. Eso es marketing. La cultura e inteligencia, lo decía el profesor Díaz Fernández ayer. ¿Qué es lo que quiere la cultura e inteligencia? Que le quieran vender. Se vende a sí misma. Pero es que el estudio de la inteligencia es otra cosa. Porque nosotros tenemos que establecer esos límites en función de dónde asignamos recursos.
Oiga, es que en Argentina, en España, en nuestro país, durante la dictadura, los servicios de inteligencia... En Egipto, fíjense, nosotros hicimos en Secretaría de Estado... ¿Esto lo puedo contar? Yo creo que sí. Espero no ir a la cárcel. Nosotros hicimos, después de la salida de Mubarak, después de las revoluciones árabes en 2011, nos llamaron los egipcios para hacer una reconfiguración de los servicios de inteligencia egipcios, después de Mubarak. Y una de las principales cosas que encontramos cuando hicimos ese estado del arte es que el 65% de todos los esfuerzos de inteligencia del Egipto de Mubarak tenían que ver ¿con qué? Con la oposición egipcia. Si nosotros preguntamos el SETCEN o otro tipo de servicios de inteligencia españoles durante la dictadura, ¿a qué se dedicaban los servicios de inteligencia españoles durante la dictadura? A la monitorización de la oposición. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenían ellos en su frigorífico. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de inteligencia, tenemos que saber que la inteligencia tiene unos elementos esenciales que la definen y la aíslan, como todo lo real. Y luego, cada desempeño profesional, cada situación temporal y cada agencia tiene en su nevera aquello que necesita. Y como les digo, la inteligencia no busca la verdad, busca soportar decisiones, busca establecer una posición predominante, pero de unas cuestiones preconcebidas, unas decisiones políticas, en función de aquello que se le dice. Oiga, yo tengo un restaurante y mi restaurante es vegano. ¿Qué no va a haber en mi restaurante? Carne. ¿Por qué? Porque es vegano. Y en esta coyuntura, los estudios de inteligencia tienen que entender con claridad que la inteligencia, una cosa es el desempeño profesional, que está muy bien, y que está acotado en el tiempo y en el espacio. Lo que hace hoy el CNI no es lo mismo que hacía el CNI del 2002. Tampoco es lo mismo que hacía el CNI del 2001, antes de la creación del Centro Nacional de Inteligencia. Y tampoco es lo mismo que hacía la Comunidad de Inteligencia estadounidense, si se podía llamar así, o los distintos servicios de inteligencia de la dictadura. Que no pasa nada. Pero es que nosotros, cuando hablamos de inteligencia y de estudiar inteligencia, tenemos que acotar ese término. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia? Porque el término no cambia en su esencia, en sus elementos esenciales, ni aquí ni en China. Lo que cambia es el desempeño. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros somos capaces de establecer cuáles son los elementos fundamentales de la inteligencia, somos capaces de ajustar la inteligencia a lo que nos pidan en nuestra organización. Y eso es una cosa que no se hace. Que no se hace. Porque ¿cuántas veces hemos comprado nosotros términos de aquello que desclasifican los estadounidenses con 18 agencias que tienen, 17 más la agencia del espacio que han creado recientemente, 18 agencias y el presupuesto que tienen? Infinidad de veces. ¿Y qué tenemos claro? Que no nos valen. Y eso lo sabe bien Álvaro, que viene de Colombia. Yo cuando estuve con la inteligencia de Ecuador antes de la pandemia, una de las cuestiones que decía la inteligencia ecuatoriana era: es que nosotros hemos gastado mucho dinero en aquellas ideas y en aquella implementación de cuestiones que nos vendían los estadounidenses. Cuando ustedes revisan las principales revistas académicas y escritos académicos, ¿de qué se habla? Del ciclo de inteligencia, de la importancia de las técnicas no estructuradas, siempre con lo mismo. Y son cuestiones que nos vienen dadas de otro tipo de otro tipo de entornos, de otro tipo de organizaciones que muchas veces no casan con lo nuestro. Y nosotros no reflexionamos sobre la importancia de este tipo de cuestiones. No sé si les he convencido. Si me muevo, ¿me podéis grabar? Igual. Como no sé si les he convencido, voy a intentar explicárselo de forma práctica. Miren, si yo les digo que esta puerta no se abre, esto ya lo sabéis, ¿eh? Si yo les digo que esta puerta no se abre, ¿qué harían ustedes? ¿Qué es lo primero que harían? La puerta no se abre y queremos salir. ¿El qué? Lo primero cuando existe un problema de lo real es comprobar que lo que te están diciendo cumple tus parámetros de partida. Es así, eso es lo primero que hacemos. Este tío está tonto, no sabe abrir una puerta, cosa que es muy probable. Pero eso es cierto, y esto es aquí, en China y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la mente humana funciona toda igual, y lo vamos a ver ahora.
Si te quieres levantar y me echas una mano, ¿o no? No, vale. Bueno, vendrían ustedes aquí y la puerta efectivamente no se abre. Todos ustedes vendrían y la puerta no se abre. ¿Qué es lo siguiente que harían? ¿El qué? ¿Llamar a un cerrajero? Bueno, eso es muy europeo. Efectivamente, pedir ayuda es lo que siempre hacemos. No, harían otra cosa antes. ¿El qué? Eso es muy estadounidense. El uso de la fuerza siempre está muy bien. Pero no, harían otra cosa antes. Sí, lo siguiente que harían sería recurrir a la razón. Es decir, vamos a ver por qué la puerta no se abre. Y dentro de los parámetros que yo tengo aprendidos o experimentados, vamos a ver por qué no se abre. Y esto es aquí y en todos los lugares, porque la mente humana funciona igual siempre. Vamos a ver ahora los matices de esto, pero ustedes verían, bueno, las bisagras están bien, la cerradura está aquí. Recurrir a la razón y a la experiencia. Si no se abre con la razón y la experiencia, ¿qué es lo que harían? ¿El qué? Buscar alternativas. El pensamiento imaginativo. Tienes que ver si esa puerta está permitida para ser o no abierta. Bueno, si tú... Bueno, pero nosotros queremos abrir la puerta. Eso, fíjense, eso... Sí, pero eso es uno de los principales principios que les he comentado ahora. La inteligencia tiene que ver con una decisión política, una decisión propia que has tomado de antemano. No importa si la puerta se puede salir o no. Tú has tomado la decisión de salir por la puerta, por las razones que sean. Y tú lo que quieres es que esa puerta se abra. Puede que no te dejen salir, pero tú quieres abrir la puerta. Si la razón y la experiencia no te funcionan, interviene el pensamiento imaginativo. Buscas alternativas. Vamos a buscar otros sitios para salir. Hay rejas, esa puerta está cerrada, no se abre. Luego recurrirías a, o bien el uso de la fuerza, que es lo que encontramos en la sociedad internacional cuando otras opciones políticas no te funcionan, como el caso de Ucrania u otros similares, o a pedir ayuda o lo que sea. Fíjense, siempre funcionamos igual, aquí y los chinos, aquí y en cualquier lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hacemos es variar. Lo que hacemos nosotros es variar. Si la razón no nos vale o por las razones que sea le damos más interés al pensamiento imaginativo, pues el pensamiento imaginativo será importante para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el pensamiento humano tiene unas características claras y que funcionan igual. Y esto es la tercera gran idea que les quiero transmitir. Cuando yo les digo la inteligencia es un campo de estudio, tiene muchas más implicaciones de los que parece. Porque la inteligencia es un campo de estudio, ¿y eso qué significa? Bueno, pues tanto un campo de estudio como una disciplina dentro del conocimiento científico, aquí y en China, cumple las mismas nociones básicas. Una ontología, un objeto de estudio. ¿Cuál es la ontología de la inteligencia? El estudio de la inteligencia. Bueno, no, yo tengo ahora un alumno, Pedro, que está haciendo una tesis doctoral sobre la comunidad de inteligencia japonesa. Dificilísimo. Pero bueno, ahí está el hombre. Bueno, pero la ontología es la inteligencia enmarcada en un contexto claro, bla, 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 con las limitaciones. En el estudio de la inteligencia tenemos claro que hablamos de inteligencia, ¿sí? Eso lo tienen todas las disciplinas. El derecho, la historia, la ciencia política. Y aquí viene lo interesante. La inteligencia, como campo de estudio, no tiene teorías propias. No las tiene. No las ha tenido nunca y no las puede tener, porque la inteligencia bebe de las teorías de disciplinas consolidadas. Bueno, yo es que voy a estudiar inteligencia desde el punto de vista de la ciencia política. Pues la ciencia política ya lleva mucho tiempo como disciplina, con aproximaciones teóricas y paradigmáticas claras, ¿en función de qué? ¿Qué estudia la ciencia política? El poder, las formas de ejercer el poder, las instituciones y el desarrollo de las distintas instituciones y su desempeño de bla, 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 bla. Y ahí se encuadran los estudios de inteligencia en relación ¿a qué? A las agencias de inteligencia, al poder que ostentan, a lo que sea. Y ahí está ese enmarque. Bueno, no, es que yo quiero estudiar las técnicas de análisis no estructuradas, no científicas, cuidado, no científicas, las técnicas de los sesgos cognitivos, lo que sea. Ya, pero es que eso ya lo hace la psicología. Y la psicología tiene manuales enteros de este tipo de cuestiones. Yo les he dicho antes, y hago un pequeñísimo inciso, que la inteligencia competitiva es marketing. No lo digo a la ligera. Como no tenía mucha forma de saber si esto era así o no,
me fui a la Facultad de Económicas, que no me pilla lejos de la de Políticas, y me tiré un verano entero con todos los manuales de marketing que había. Todos, los que encontré en Económicas, más los que uno puede encontrar en Internet y demás. Todo lo que cuenta la inteligencia competitiva viene recogido en esos manuales de marketing. Ya lo han hecho otros. Por eso cuando nosotros hablamos de inteligencia, tenemos que tener claro, que no tiene nada de malo, que un campo de estudio no tiene aproximaciones teóricas propias. No las tiene. Y bebe de las aproximaciones teóricas de la disciplina en la que se encuadra. Yo voy a estudiar el Centro Nacional de la Comunidad de Inteligencia Española en el entorno constitucional. Eso ya lo hace el derecho constitucional. Y hay especialistas en España que son catedráticos de Derecho Constitucional que han escrito del encuadre de la inteligencia en el marco jurídico español, ¿no? En las fuentes del derecho de España. ¿De la? Inventiva. No te entiendo. De la capacidad de arte que uno puede tener, ¿no? Conociendo todo lo que es una parte técnica, de cómo lo combina, ¿no? Para crear algo específico. No. La creatividad. ¿Pero en relación a qué? En relación a la inteligencia. No. Si otras disciplinas no están, no. ¿Cuál es la esencia? No. El principal problema que tiene un campo de estudio es que tú tienes un objeto, el que sea, el objeto que tú quieres que sea tu estudio, y no eres capaz de enmarcarlo en teorías propias. Nadie me podría decir aquí una teoría de inteligencia, porque tienen que ver con esas teorías de las disciplinas. Y es que las distintas disciplinas, la ciencia política, el derecho, la historia, ya tiene aproximaciones teóricas muy consolidadas. En relaciones internacionales, mis alumnos tienen asignaturas enteras, durante cuatrimestres enteros, en función de los paradigmas de las relaciones internacionales. En la ciencia política, todo el mundo ha leído a Sartori. Pero es evidente, el tema del poder, la estructura del poder y en psicología también. Pero es que esto tiene muchas más implicaciones de las que parece, porque como el secreto es uno de los elementos definitorios de los temas de inteligencia, el principal problema que existe es que cuando alguien sale de trabajar en inteligencia, viene con el marchamo del secreto. Y no viene con el marchamo de, oye, mira, no, es que esto que tú estás diciendo, que tú estás pensando, que estás inventando, se lleva haciendo en otras disciplinas durante mucho tiempo. Se hablaba, por ejemplo, del ciclo de inteligencia, de las metodologías ágiles. De las metodologías ágiles. Una de las líneas de investigación que estoy llevando yo ahora es con el tema de Scrum. ¿Cómo las metodologías? El ciclo de inteligencia, oiga, si ni los militares ni los civiles de seguridad nacional, si es que el ciclo de inteligencia no somos nosotros los mejores. ¿Los mejores quiénes son? ¿Quiénes son los que mejor trabajan por fases? Los informáticos, los creadores de videojuegos. ¿Cuánto dinero hay en los videojuegos? ¿Cuál es el presupuesto de la comunidad de inteligencia y cuál es el presupuesto que tiene una gran teleco o que tiene cualquier empresa de creación de videojuegos? Y lo tienen documentado. Es que el PMI, es que Scrum, es que todo el tipo de metodologías ágiles, PMI no, o sea, Scrum no PMI, es que es muy importante y lo tienen muy documentado. ¿Por qué no trabajamos en eso? Pues porque llevamos 40 años, como decía Álvaro y decía Nieves, con salas que no permiten reunirse a más de 5 personas. No hay más. No hay más. Pero es que eso... Sí, pero yo no creo que eso sea algo limitador a los temas de inteligencia. Y voy a intentar... No sé si... Álvaro, avísame cuando me quede un cuarto de hora que yo me pongo a hablar y la mañana para mí, ¿eh? Y esto yo creo que es interesante saberlo, como les digo. La inteligencia tiene una ontología clara, los estudios de inteligencia, como campo de estudio, no tiene no tiene un marco teórico propio y bebe de los marcos teóricos de las disciplinas en las que se circunscribe. Antonio estudia el gran libro que tiene Antonio, uno de los principales libros, Los servicios de inteligencia en España o algo así, desde el punto de vista de la ciencia política. Tú eres de ciencia política. Se enmarca en cómo las agencias de inteligencia y este tipo de cuestiones se enmarcan en un marco constitucional con esa evolución de los servicios de inteligencia. Es una aproximación de la ciencia política. Yo, desde las relaciones internacionales, hago otra. Rubén Arcos, que vendrá ahora, desde la comunicación. La gente de psicología, desde la psicología. La gente de la empresa, desde la empresa. Tenemos aquí a José María Blanco, desde la empresa, ha desarrollado gran parte de cuestiones en este tipo de... Pero es que no tiene nada malo, si lo importante es avanzar y no intentar reinventar la rueda cada vez. Porque ¿qué nos encontramos cuando estudiamos inteligencia? Yo he trabajado en el CNI, ¿eh?
es que soy coronel de no sé qué. Si es que eso no importa. Si es que tú puedes hacer muy bien tu trabajo y no tener ni idea de cómo se enmarca esto en otro tipo de cuestiones. Para avanzar. Hombre, en tu trabajo serás buenísimo. Pero es que esto no tiene nada que ver con eso. Yo cocino muy bien en mi casa y no pondría un restaurante. Porque ¿han visto ustedes lo de Pesadilla en la cocina? Parece una tontería, pero no lo es. Porque ese programa tiene gran parte de los elementos de inteligencia. Tenía uno también Gordon Ramsay. Tiene uno también. Tiene uno de los grandes elementos de las funciones de la inteligencia en la empresa. La monitorización. Pero es que eso no es inteligencia. Es decir, labores de recopilación de información, procesamiento y tema de las fases y demás, se trabaja en muchas disciplinas. Y no solo en inteligencia. Y aquí viene lo interesante. 3. La inteligencia como campo de estudio tiene unas metodologías que no le son propias. Porque las metodologías en ciencias sociales son comunes. Oiga, si no sabemos esto, las fuentes humanas, el OSINT, el CUNYIN, el no sé qué, pero si es que eso es un rollo. Álvaro y yo escribimos hace tiempo sobre este tema y esas clasificaciones no cumplen con los principios aristotélicos de ciencia, de la clasificación taxonómica de las cosas. Una clasificación que tiene que ser exclusiva y excluyente. Lo de los conjuntos, ¿se acuerdan? Todos los elementos tienen que estar representados y ningún elemento puede estar representado en dos conjuntos a la vez. Oiga, hablemos de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente que sabe de recopilar información, procesarla y tal, no sabe de conjuntos. Y por lo tanto, ¿nosotros qué necesitamos? Encuadrar la inteligencia en el grueso del conocimiento científico. Ese es el elemento diferenciador. Porque la inteligencia no tiene metodologías propias, como no lo tiene la ciencia política, como no tiene las relaciones internacionales. Técnicas de análisis estructurado. Pero si esas técnicas no son de inteligencia, si es que no lo son, si es que esas técnicas vienen del grueso de las ciencias sociales. No hay ni una sola técnica que sea exclusiva de la inteligencia. Y por lo tanto, estamos cada vez más reinvertando la rueda. ¿Cuántas técnicas de análisis puede haber? Muchísimas, casi infinitas. Pero se pueden reducir a matrices, árboles, no sé cuántos, no sé qué. Pero si eso en ciencias sociales está más que inventado, cojan manuales de metodología. Y son todas similares. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de la inteligencia, no estamos hablando ni de metodologías propias, ni de aproximaciones teóricas propias. Oiga, ni aquí, ni en China, ni en la CIA, ni en el Mossad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es, por lo tanto, este tipo de cuestiones? Los que hayan sido alumnos míos, por favor, esto no digáis nada de esto. ¿Qué es esto? Si yo les pregunto a ustedes qué es esto, ¿qué es esto? Casi todo el mundo me dice eso, ¿eh? Esa es la respuesta que más... Sí, pero la inteligencia, ¿con qué trata? La inteligencia trata con información incompleta, trata con información sesgada, trata con información que se mueve. Hablaba el coronel ayer, y es muy importante, de las ventanas de oportunidad, de esas ventanas de oportunidad que nosotros tenemos, de cómo nosotros procesamos la información y gestionamos la información que tenemos. ¿Para qué? Para darle un sentido. Si es que el ser humano, nosotros y cualquier servicio de inteligencia, dotamos de sentido la realidad. ¿Cómo? Con la información que tenemos a través de la experiencia, de vivencias, de nuestro campo de profesionalidad. Pero de esto es de lo que trata la inteligencia, de establecer una imagen y ver si esa imagen va hacia un sentido o en otro. Si yo les pregunto qué es esto con esta información, será bastante complicado que ustedes me den una aproximación acertada, ¿no? Es muy complicado. Muchas veces esto es lo que tenemos en inteligencia. ¿Qué es esto? La cola de un perro, ¿no? ¿Verdad? ¿Es la cola de un perro? ¿Sí? Bueno, está claro, ¿no? ¿Su cabeza une estos dos puntos con esto? Sí, ¿no? El mío también. Pero ahí no hay ningún tipo de relación, ninguno. No hay ningún tipo de relación causal. Somos nosotros los que completamos la información. Porque nuestro cerebro, el de todo el mundo, completa la información para dotarla de sentido. ¿Qué sentido? El sentido que tú tienes. Si yo le pregunto a mi hija pequeña, ¿qué es esto? ¿Qué me dirá? ¿Qué es esto? ¿El qué? Un perrito. No me dirá que es un dálmata. Porque esa taxonomía no la tiene incorporada. Ella no entiende que eso es un dálmata. Nosotros es un dálmata porque hemos establecido unas clasificaciones que así nos lo dicen.
Pasa también con el final de la Guerra Fría, pasa también con el tema de las renovables, pasa también con el tema de Cataluña y los nacionalismos, pasa también con la inflación en la cadena de valor, con todas las cuestiones. Nosotros tenemos una realidad a la cual le dotamos de sentido. ¿Qué sentido? El que nosotros somos capaces de dotarle. Me llamaba muchísimo la atención eso que dicen con el pensamiento imaginativo. Saben que el Instituto Europeo de Salud Mental lo lleva un español y tenía hay un documental en Movistar, un reciente documental que decía: no se puede soñar con nada que no conozcas. Uno no puede soñar con algo que no tenga incorporado en lo real. Nosotros no soñamos en vacío, no podemos inventar mundos. Tenemos que tenerlos incorporados de alguna manera. Nosotros acotamos la realidad, los chinos también. Y de ahí las cuestiones políticas, y de esto tiene que ver la inteligencia. Esto para nosotros no tiene ningún sentido, pero es que esto tampoco. Fíjense, es que esto es un grupo de puntos. Le dotamos de sentido subjetivo, nosotros en función de ¿qué? De nuestra percepción. Gustavo, no lo sé, ¿eh? No te creo. Vamos a verlo. ¿Qué es esto? Piezas de Lego, ¿qué es esto? No, a ver, algo será. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ahí? ¿Vale? ¿Quién? Los Simpson. ¿Aquí alguien ve Los Simpson? ¿Sí? Las Tortugas Ninja. South Park. Los Pitufos. Asterix y Obelix. Epi Blas. El Pato Donald. Los Dalton. ¿Alguien no ha visto alguna de esas series? ¿Hay alguien aquí que no haya... ¿Cuál no has visto? ¿Para ti tienen algún sentido esas piezas? Ninguno. Porque tú no tienes incorporado la imagen mental de las figuras en función a tamaños y colores. Y por lo tanto, si no has visto Los Simpson, nunca verás a Marx, a Homer y a los demás. No lo verás. Porque no tienes incorporados esos esquemas mentales. Eso nos pasa con China. Eso nos pasa con un montón de cosas de lo real. De eso tiene que ver la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con conseguir que una imagen estática, que una imagen incompleta y que una imagen con información fragmentada tenga sentido. Tenga sentido. Mi coronel, si me permite. Contaba el coronel ayer. El general McChrystal se gastó 1,5 millones en una infografía, ¿no? Sí, ¿verdad? 1,5 millones se gastó así. ¿Qué tal ha ido a la coalición de países estadounidenses y europeos en Afganistán? Regular, ¿no? Regular. Porque es que la información solamente tiene sentido en función de tus intereses políticos. Y la dirección política de Afganistán, de qué queremos que sea Afganistán, regular. ¿Cómo está Afganistán ahora? Mejor que antes de la intervención, ¿eh? Pero ojo, el dinero que hemos podido echar en Afganistán. Y esto tiene que ver con y es que la inteligencia tiene que ver con una situación que se mueve con información incompleta. ¿Cómo voy de tiempo? Pues tengo un montón de cosas que contar todavía. Bueno, lo que está claro es que en inteligencia no hay un camino de baldosas amarillas. Nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro. Nadie lo sabe. Y este tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta. Nosotros siempre decíamos en Secretaría de Estado, si lo que nos pide una empresa, perdón, que aquí estoy mal, si lo que nos pide una empresa ofrece resultados en Google, no es nuestro trabajo. Nosotros no tenemos que atender esa petición. En inteligencia no hay un camino de baldosas amarillas. No sabemos cómo puede ser la realidad en general. El tema de la pandemia es un claro ejemplo. La caída de la Unión Soviética es otro. ¿Cuál es el futuro de China para con nosotros? No lo sabemos. Lo que está claro es que China no es la Rusia de la Unión Soviética. China tiene 1.450 millones de personas y un mercado interno potentísimo y un mercado distinto. Que se lo digan a Desigual o que se lo digan a Twitter o a otras empresas tecnológicas estadounidenses. Pero bueno, fíjense, esto, y con esto voy terminando, esto sería un proceso de inteligencia, ¿no? ¿En qué se diferencia esto de esto?
Esto lo he sacado de un manual, aquí tienen la fuente, pero esto es de un manual de metodología en ciencias sociales. ¿En qué se diferencia eso de cualquier proceso de producción de conocimiento científico? Eso que hemos estado viendo en clase. En nada. Si es igual. Si es que es lo mismo. Si es que lo que hace la inteligencia en procesos es lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Tiene que haber algún tipo de diferencia. Esto luego se lo dejo si quieren. Tiene que haber algo. Y ahí están los elementos definitorios de la inteligencia que lo aíslan de la consultoría, del conocimiento académico. Oiga, lo que hacen aquí los del CNI no es lo que hago yo en la academia, o no es lo que hacen los periodistas. Y tiene que ver con procesamiento de información. Y los procesos son lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que la inteligencia está orientada a la acción y no a la acción. La inteligencia tiene unos requerimientos específicos en función de una toma de decisiones para reducir una incertidumbre o mejorar una posición propia. Ese es uno de los elementos definitorios. La inteligencia tiene que ver con aquellas necesidades de información que tiene el que tiene que tomar decisiones. 1. 2. En el tiempo. A mí me dicen, Gustavo, escribe un libro. O yo digo, voy a escribir un libro. Y yo puedo escribir un libro en el tiempo que quiera. Los encargados de tomar decisiones en los temas de inteligencia tienen un tiempo muy concreto. Y por lo tanto, tú tienes que tener unos marcos de movimiento muy específicos para poder dar una respuesta clara y funcional que reduzca la incertidumbre a tiempo. Y eso es muy difícil. Porque claro, yo he escrito ahora recientemente un libro y me ha llevado los 2 años de pandemia. Tan contento en mi casa. Díganle, ayer lo comentábamos por aquí con alguien, díganle a un encargado de tomar decisiones de cualquier empresa del IBEX, oiga, contésteme a no sé cuál, 2 años voy a tardar. No creo que al mes siguiente cobres, ¿no? O sea que el tiempo es muy importante. Y otra de las cuestiones que vengo diciéndoles todo el rato y que tiene que ver con los temas de inteligencia es el carácter de las fuentes. ¿A qué se dedica la inteligencia? La inteligencia se dedica a saber lo que tú no quieras que otros sepan. Oiga, es que si no somos claros con eso, nos estamos haciendo trampas nosotros. Si yo quiero comprar un coche, mejor dicho, si yo quiero vender mi coche y el compañero lo quiere comprar, ¿cuál es la única información clave que yo necesito saber de él? No, ¿cuánto está dispuesto a pagar? No, ¿cuánto puede pagar? ¿Cuánto dinero tiene en el bolsillo? Porque claro, ¿cuánto está dispuesto? Yo puedo estar dispuesto a pagar 1.000.000 de euros, pero tengo 200 en el bolsillo. Esa es la información que yo necesito. Todo lo demás a mí me da lo mismo. Con esa información tengo una capacidad de presión enorme en función de mis intereses, que es vender el coche al mayor precio posible. Pues de eso estamos hablando. La inteligencia trata de ver cuánto tiene el señor en el bolsillo. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí esto hay que matizarlo muy bien. Que señalo aquí porque estaba aquí sentada la representante ayer, pero que la comunidad de inteligencia en los distintos estados tiene atribuidas competencias legales en función a la seguridad nacional, que pueden entrar en nuestra casa e intervenir en nuestras comunicaciones en función a cuestiones legales de seguridad nacional. Y esto es importante entenderlo. Es así. Yo o una empresa no lo puedo hacer y por lo tanto tiene que haber otros métodos, y con esto voy a ir terminando. No, todavía no quiero terminar. Bueno, a ver, y con esto simplemente 2 cosas muy sencillas para establecer un turno de preguntas. No sé si me he dejado algo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues 2 cuestiones para terminar. En primer lugar, que la inteligencia, con todo lo que les he comentado, tiene muchísimas posibilidades, que en el estudio de la inteligencia hay que distinguir la paja, el ruido, la bruma de lo que realmente importa e interesa, que son aquellas cuestiones que nos hacen avanzar como campo. Y como les he dicho al principio, termino con lo mismo. Tiene implicaciones prácticas muy importantes para no duplicar esfuerzos, para asignar recursos a aquellas cuestiones que son claves. Una de mis funciones en Secretaría de Estado, durante los 10 años que estuve, era intentar monitorizar qué es aquello que nos vendían. Y yo iba con ingenieros a las soluciones tecnológicas que distinta gente nos quería vender. Claro, pero siempre sabiendo qué hace la tecnología, para qué vale la tecnología, qué es lo que puede hacer la tecnología. Porque todo el dinero que asigne a unas cosas se las tengo que quitar a otras. Y el dinero que yo me gaste en unas cosas no me voy a poder gastar en otras. Hombre, a lo mejor en seguridad nacional nos da un poco igual, pero es que ese dinero no es infinito. Y en una empresa pequeña ese dinero es el presupuesto o la supervivencia de un Estado, perdón, de una empresa o no. Y es importante asignar bien recursos y saber qué es lo que puede hacer la tecnología y para qué puede valer la tecnología y cuánto estamos dispuestos a que la tecnología nos ayude.
Nosotros siempre hacíamos lo mismo. Si una herramienta tecnológica era capaz de montar un currículum, el currículum de una persona, en el mismo tiempo que lo podía montar 2 analistas, la comprábamos. En 10 años nunca compramos ninguna. Es curioso, ¿no? Y luego, otra de las cosas importantes en relación a este tipo de cuestiones de los intereses particulares, que tiene que ver también con esos apellidos que se otorgan a la inteligencia, son, pues, efectivamente los intereses de cada uno. Y claro, cada uno le da énfasis a las cuestiones que quiere potenciar. El ciberterrorismo, la guerra híbrida, la guerra gris, el no sé qué. Oiga, mire, si esto ya lo llevamos viendo 40 años, ¿no? Por lo tanto, esos términos de moda, esas cuestiones, tenemos que ser claros y saber, porque este es el futuro del campo de estudio. El futuro está en el peso específico que le damos a los conceptos, en el rigor conceptual, en saber de qué estamos hablando. Y en su vida diaria, el tener claro cuáles son los límites de los conceptos, seguro que les hace la vida más sencilla. Y si no, piensen ustedes cuántas veces, no, bueno, es que yo te quiero, pero como amigo. Tenemos claro que la amistad no es amor. Y por lo tanto, la amistad llega hasta aquí y el amor es otra cosa. En inteligencia también. Y eso parece que no lo tenemos tan claro. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y abierto a cualquier turno de preguntas. Yo creo que bueno, así, pero me ha ajustado un poco, ¿eh? Bien, Gustavo, muchas gracias. La verdad, pues siempre intervenciones muy sugerentes y que invitan a reflexionar intelectualmente sobre muchos elementos de gran pertinencia. Abrimos, por tanto, un buen turno de debate. Yo creo que hay de lo que hablar, así que el turno es vuestro. Si hay alguien que quiere intervenir, adelante. No oigo nada. A lo largo de esta intervención, Gustavo, me ha venido a la mente, hablando de inteligencia, de un puzzle, que para llegar a la finalidad de la inteligencia, como yo la concibo, es como un juego, que cada uno tiene una parte de lo que forma el puzzle hasta llegar ahí. Y entonces, a mí lo que se me viene a la cabeza es precisamente eso, que necesitas tener varios datos o varios recursos para llegar al objetivo que tú quieres. Y me ha recordado mucho, es un puzzle, cuando tú dices, él tiene una figura, el otro tiene otra, cuando eso llega donde tiene que llegar, dice, esto es lo que queremos, vamos al objetivo. Y me ha llamado la atención. Sí, ese símil, esa metáfora se suele poner bastante. Se suele decir bastante que la inteligencia es un puzzle en el cual no tenemos la caja, ¿no? Pero esto tampoco le es propio a la inteligencia. Eso tampoco le es propio a la inteligencia. Decía Friedman en física que nosotros del universo prácticamente no sabemos nada. Absolutamente nada. Y entonces es básicamente lo que decía, y es muy curioso, porque esto, ya les digo, no es propio a la inteligencia. Entonces decía Friedman, al final el universo es una partida de cartas en las cuales nosotros no sabemos las reglas, hemos llegado con la partida empezada y no podemos ver a todos los participantes. Y nosotros tenemos que ir viendo cuestiones particulares. Y ese ejemplo lo trasladaba a una mamá que tiene un niño que tiene una caja con piezas de Lego, ¿no? Y entonces la mamá no podía tocar las piezas de Lego, o sea, no podía tocar la caja y tenía que saber cuántas piezas había sin tocar la caja. Y lo podía saber por extrapolación, por si el niño se dejaba piezas en el comedor o en la nevera, y entonces sabía que la caja tenía esas piezas menos las que había en el comedor. Cuando veía las piezas en el comedor, sabía las formas que tenía y podía ir apuntando. Pero claro, realmente no tienes una imagen clara. Es igual que lo del puzzle. En inteligencia, ese símil que se suele poner del puzzle, es el puzzle pero sin la tapa, o sea, sin la caja, sin saber qué es la imagen, cuál es la imagen. Entonces, si no tienes la imagen, al final, nosotros cuando hemos completado esto es relativamente sencillo, porque es un dálmata y más o menos lo vemos y lo completamos. Pero ¿qué pasa con un puzzle inmenso? Y esto es una de las cuestiones, igual, que es una de las claves del pensamiento filosófico del ser humano, que es la inconmensurabilidad de todo lo que tiene que ver con lo social.
nosotros no somos capaces de entender cuáles son los elementos que influyen en una situación dada. Porque es que es lo que tiene la realidad humana, que influyen tantas cosas que no somos capaces de conceptualizarlas y saber el peso de influencia de cada una. No somos capaces. De ahí esa subjetividad. Claro, luego viene el tema del determinismo, de no sé qué, pero igual, es que eso no le es propio a los temas de inteligencia. Entonces, nosotros tenemos que montar una información con lo que hay. ¿Pero qué información? Pues la información básicamente que somos capaces de ver. Porque cuántas veces decía con el tema de la salida de la crisis de 2008, para poner una cosa un poco más alejada y que tenga algo más de perspectiva, pues decía Lagarde en su momento que, bueno, es que las soluciones a la crisis internacional de 2008 son múltiples y sin una solución única. Pues bueno, claro, a ver, normal. Y si nosotros le preguntamos a los iraníes cuál es el mejor modelo de un sistema político, pues dirán que son unos, a los chinos dirán otros, y la Unión Europea tenemos otros. Y esos son los marcos conceptuales en los cuales nosotros nos movemos. ¿Son los adecuados? Pues si es que no lo sabemos. Si es que no lo sabemos. Si es que, y esto también es muy filosófico y no tiene mucho que ver, pero es que nuestro tiempo en el mundo es ínfimo, es ridículo. O sea, el tiempo de la humanidad es un tiempo minúsculo en comparación con el resto. Entonces no sabemos, realmente no lo sabemos, ¿no? No sé si eso contesta un poco. Ya la roto. Sí, primeramente daré las gracias por la excelentísima charla de motivacional, ¿no? y de movernos por dentro. Al menos a mí me ha movido mucho y se lo agradezco enormemente. Me he quedado, de todo tanto que ha habido, me he quedado con un tema que era el concepto de los otros, ¿no? Y de la inteligencia competitiva. A mí quizás aquí me faltaba algo que yo desde el mundo corporativo sí que veo, que es que a veces miramos mucho fuera, pero la inteligencia competitiva no puede existir si primero no nos analizamos a nosotros mismos. O sea, primero es la inteligencia de competidores. Una vez tenemos una buena inteligencia de competidores, que yo, en mi humilde opinión, creo que la inteligencia puede dar mucho más que un análisis de marketing tradicional, moderno, ágil, lo que quiera. Es mucho más extensa, al menos los modelos que yo he aprendido, y puede añadir muchísimo a la empresa. Y el siguiente punto es la inteligencia competitiva. Y ahí entra el que primero nos tenemos que analizar a nosotros mismos. Pero claro, ¿quién nos analiza a nosotros mismos? ¿Quién hace ese pensamiento crítico? Porque como tengamos sesgo ahí, todos somos guapos y todos vamos a ganar la batalla, ¿no? Sí. Y súper interesante la pregunta. Dos cuestiones ahí, muy importantes. En primer lugar, el 90% de las empresas que inician sus procesos de internacionalización, o bien de implementación en el exterior, o bien de proceso de inicio de venta en el exterior, a los 5 años no continúan en el mercado. No es un tema de fracaso, ¿eh? Hay algunos que simplemente a los 5 años han cumplido las expectativas de internacionalización y simplemente no continúan. Pero el 90% no continúa. El 75% de los fracasos empresariales tiene que ver por cuestiones internas. No tiene que ver por nuevos competidores, ni por nuevos productos, ni por nuevas situaciones. Tiene que ver por cuestiones internas. Lehman Brothers. ¿Cómo se llama el teatro donde se dan los Oscars? El Kodak Theater. Kodak quebró. Y de hecho hubo un contencioso legal para quitarle el nombre. Y no se podía quitar el nombre porque ya era un tema recurrente, pero pagaba un dinero Kodak y demás. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones tienen que ver con cuestiones internas, efectivamente, pero nos pasa a nosotros también. Nosotros ahí simplemente nuestro tiempo se acaba. Y es la principal causa de muerte, es que nuestro tiempo se acaba, independientemente de el por qué sea y demás, pero es que es así, es decir, es que no hay más. A las empresas también eso ocurre. Y esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque, también lo hablábamos en clase durante mucho tiempo, en cualquier tipo de organización, el objetivo fundamental de cualquier organización, de nosotros mismos, pero también de Naciones Unidas, también de otro tipo, de cualquier organización, es seguir hacia adelante, continuar. El nuestro también. Y el ejemplo, no lo hagan ninguno de ustedes, por favor, pero si meten la cabeza debajo del agua sin ningún tipo de peso que le sujete, su cuerpo va a intentar salir, siempre. O sea, no son capaces de quedarse debajo del agua. El cuerpo intenta salir porque intenta seguir cogiendo aire, ¿no? Entonces, a las empresas también le pasa. Y este tipo de inercias
son muy difíciles de romper. Dígales ustedes a Kodak en los 80, cuando eran el líder del mercado de la fotografía, tienen que cambiar, tiene que pasarse a lo digital y tal, y el consejo de administración le dirían, bueno, sí, un poco lo de Cassandra, ¿no?, que se decía, pero es que eso también está ya muy estudiado y es una cosa así, pero las cuestiones internas son clave, y también entender cuál es tu tiempo en esos procesos, ¿no?, empresariales de venta. Pero sí, estoy muy de acuerdo. Yo te felicito, Gustavo, yo te lo compro todo, pero me ha dejado mal cuerpo, me ha dejado mal cuerpo, porque efectivamente me di cuenta de las carencias que tiene mi comprensión de algunas cosas, y en principio me apunto a casi todo lo que dices, pero hay un tema que me parece incluso peligroso, y déjame hacer una mención a este ejemplo que has puesto de Kodak. Kodak tenía un modelo de negocio basado en la escasez, e Instagram, que son las fotos de ahora, tiene un modelo de negocio basado en la abundancia. La inteligencia tradicionalmente había sido una actividad basada en la escasez, y yo creo que vamos a un modelo basado también en la abundancia. Y por eso me preocupa esta compartimentación que parece desprenderse de lo que dices, excluyendo todo lo que no es inteligencia. Lo que se hace en los estudios de los competidores y del mercado no es inteligencia, lo que está en Google no es inteligencia. Y yo por eso voy a ese debate que ha habido incluso en el ámbito militar, introduciendo el concepto de knowledge y de understanding. Hace poco estuve en el Reino Unido visitando la antigua Brigada de Inteligencia, que ahora le llaman Field Army Understand Group. Y con esta palabra understand yo creo que quieren ensanchar los límites de lo que hasta ahora considerábamos inteligencia. Por eso me da la impresión de que vamos a un paradigma más de Instagram que de Kodak. Y por eso creo que es peligroso establecer esos límites tan estrechos en esa definición de la inteligencia. No sé si me explico. Muchísimas gracias, mi coronel. Muy pertinente, efectivamente. Yo no he querido decir que todo el tema de las fuentes abiertas no sea inteligencia. Yo lo que he querido decir es que lo que hacen otros, que lo hagan otros, que lo que se viene haciendo, se venga haciendo, y que muchas veces los intereses particulares, lo que nos venden, lo que nos cuentan en función a la gente que tiene que vendernos cosas, nos lastran en el poner el foco en lo importante, porque todo el tiempo que destinemos a una cosa se la tenemos que quitar a otra. En el ajuste de capacidades. Decía, hace poco estuve en el cuartel general de la OTAN, antes de la pandemia, y decía el general Bienvenido, que teníamos de representante allí, dice, es que antes los estadounidenses no nos daban nada, por lo tanto nos lo clasificaban todo. Y ahora los estadounidenses nos lo dan todo y por lo tanto nos clasifican todo, porque no tenemos capacidad de procesar este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente hay que distinguir, o a mi juicio hay que distinguir el peso específico que tienen este tipo de cuestiones. Yo no, de ninguna manera te podría yo decir aquí que las fuentes abiertas no son claves para el trabajo de inteligencia, pero tienen un peso específico que es el que es, a mi juicio. ¿Por qué? Porque aquí hay que distinguir entre canales y fuentes. Por ejemplo, yo no creo que esté todo en abierto. Yo no creo que las fuentes abiertas sean la panacea de... No, realmente no lo creo. Yo creo que hay la misma clasificación que antes o más, porque ahora estamos completamente abrumados con este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vivimos en una falsa seguridad de que tenemos muchísimo, de que no llegamos, de que nos estamos perdiendo cosas. Pero bueno, eso también lo decía el propio McChrystal con el tema de Afganistán. No necesitamos toda la información que existe, sino aquella información que es relevante para las cuestiones que yo tengo que resolver. En los temas de inteligencia yo creo que también. Y por lo tanto, distinguiendo entre canal y fuente, si nosotros vemos un poco la línea de Twitter, en las líneas de Twitter, de la información, del peso que tiene, o del propio Instagram, o de otras fuentes abiertas, son líneas muy claras. Es decir, o se dice esto, o se dice esto, o se dice esto. ¿Qué es lo que sí que varía? Varía enormemente, y esto es, el tema de las fuentes abiertas nos ha ayudado muchísimo con el tiempo, con la velocidad de esa información. Pero realmente el pensar que...
Yo me voy a centrar mucho más, ¿no? Yo lo que creo es que el tema de las fuentes abiertas, que el tema de todo este tipo de cuestiones, hay que contextualizarla en el valor que tienen sin despreciar para nada la importancia del core de la inteligencia. Y el core de la inteligencia es conseguir información que otros no te quieren dar, de conseguir cuestiones que otros tratan de ocultar. Y ahí está, en esa definición de lo que viene siendo la contrainteligencia, que se habló también ayer. Oiga, es que hay unos señores que te están diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es cierto que la interdependencia compleja en la que nos encontramos en nuestras sociedades, que es reflejo de lo que se comentaba ayer, de los estudiantes, los becarios, el tema de las toallas que contaba Cremades, de los chinos y demás, hace que la situación actual no sea como la anterior. Y aquí no me quiero extender mucho más, pero yo sí que quiero romper una lanza en el nosotros. Este nosotros, a día de hoy, está muy interrelacionado con los valores europeos, con los valores de compartir cuestiones con nuestros socios europeos y otros socios. Y el ejemplo está claro, en la cumbre de Madrid de la OTAN de junio lo hemos visto. Es o nosotros o lo que hay fuera. Y lo que hay fuera está el enemigo sistémico que supone China y el enemigo sistémico, el enemigo tradicional, que sigue siendo Rusia. Y es que es lo que hay. Con esas críticas que se hacían a la OTAN y a los conceptos estratégicos de seguridad de OTAN, yo creo que está claro, ¿no? Entonces, esa interdependencia hace que tengamos que tener claro cuál es nuestra posición. También lo comentábamos ayer con respecto al mercado europeo. Oiga, es que nosotros tenemos unos límites y unas cuestiones que es que tienen que ser propios nuestros, porque nosotros somos un actor que se basa en valores y en unos principios que refleja la Unión Europea. Y yo creo que eso es importante. Pero vamos, yo no he querido decir que las fuentes abiertas... ahí lo matizo, ¿eh? Muchas gracias, me ha encantado la ponencia y me ha hecho, aparte de dar una ponencia, ha jugado también con nosotros. Entonces, de alguna manera, era como que usted nos estaba llevando donde quería. Una parte de la inteligencia es transmitir el conocimiento intentando hacer participar, que no estés quieto, que juegues, que mires, que abras la puerta, que mires más allá, que utilices tu recuerdo. Esas técnicas que usted ha utilizado, ¿nos las podría explicar? No sé. Bueno, yo no lo he hecho conscientemente. De hecho, pedí ayuda ayer para ver de qué manera tenía que... no lo he hecho conscientemente, es decir, pero yo creo que es interesante. Es decir, la inteligencia tiene mucho que ver con que te centres en donde ellos quieren que te centres. Y el ejemplo de los estudios de inteligencia es claro. Es decir, el que nos dan, a mi juicio, y esto es, como todo es muy personal, pero esto quiero matizarlo un poco para que no se me malinterprete. Yo creo que hay un interés claro en que miremos donde no hay que mirar, en que nos centremos en lo que no hay que centrarse, en que nos centremos en cuestiones que nos van a hacer dar vueltas a lo mismo siempre. Esto lo han hecho los rusos con la desafección a las instituciones occidentales, creadas con muchísimo esfuerzo después de 2 guerras mundiales y con lo que supone el concepto de seguridad colectiva de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Lo han hecho los rusos magníficamente y fíjense cómo estamos en la actualidad y el asalto al Congreso del 6 de enero en su momento, cercenando esa confianza que en la transición española no existía. En España, pero también pasa en Europa con distintos movimientos y liberales, como decía mi compañero Díaz Fernández, pero también en Estados Unidos, con esa desafección a las instituciones, teniendo en cuenta que perdemos de vista lo fundamental, que es lo que hemos construido, y es la paz que nos ha traído ese sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, y es a lo que van. Es decir, Trump ya no estamos hablando, o los movimientos como Trump, manifestados en las ideas de Bannon, ya no estamos hablando de izquierda y derecha, van al fondo de otro tipo de cuestiones que son a las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, y es a lo que van, o sea, a dinamitar ese tipo de cuestiones. En los estudios de inteligencia, pasa un poco lo mismo. Yo creo que nos hacen centrarnos en cuestiones que no son lo relevantes que deberían ser para los esfuerzos que nosotros podemos dedicar. Si es que no le podemos, yo no tengo capacidad, y le dedico muchas horas a esto, no tengo capacidad para leer todo lo que se publica.
No la tengo. Y por lo tanto tengo que, una de las y eso se lo digo siempre en clase a mis estudiantes, uno de los puntos fundamentales del conocimiento experto es el cribar. O sea, yo creo que si tengo alguna ventaja del tiempo que llevo en esto es saber hacia dónde van las cosas en función a esa visión clara. Es decir, esto lo leo, esto no lo leo, esto lo leo, no lo leo. Porque si no, las fuentes abiertas al final lo que nos hacen es que yo no tengo capacidad, y es que me voy a dormir por la noche y digo, a ver, pero si es que no he hecho nada, si es que soy incapaz de leer lo que hay. Pero es que no necesitas leer lo que hay, es que no va a esto. Y fíjense, permítanme, si me estoy extendiendo más de la cuenta, pero yo le tengo mucho cariño a esta diapositiva, esto lo he contado alguna vez en clase. Esta diapositiva tiene su historia. A mí me invita desde hace algún tiempo los cursos de ascenso a comisario, la Policía Nacional, y entonces la primera vez que me llamaron yo dije, a ver, ¿y yo qué cuento a esta gente? Gente de uniforme, siempre hago la misma gracia de no me multen con la moto, no les hace puta gracia, pero yo sigo haciéndola ya. Y se me ocurrió esta diapositiva. Si es que yo no les tengo que contar nada de las cuestiones policiales, si es que no va por ahí, si es que los temas de inteligencia tienen que ver, lo que usted tenga en la nevera, a mí me da igual. Yo no le puedo ir al coronel a decirle, mira, es que la inteligencia militar, no sé qué, porque en 5 minutos dice, este chico es tonto, si no lo ha dicho ya. Pero sí que le puedo decir, mira, a la hora de cocinar, yo la carne la hago así, y si en vez de hacerlo en una olla lo haces en una sartén, te va a quedar un poquito mejor. Y luego el coronel dice, ya, es que a mí me gusta un poquito más pasada o me gusta más cocida, y por lo tanto, el arroz en paellera o en olla. Es que yo paellera no tengo, pues tendrás que hacerlo en olla. Ya, es que a mí en mi casa no tengo fuego de gas y nada más tengo vitrocerámica. Pues oye, esas son las circunstancias que tú tienes. Lo que tú le eches al arroz, a mí me da igual, no me importa. ¿A mí qué es lo que me tiene que importar? El cómo se cocina, el cómo manejas tú el gazpacho. Eso es importante también. Perdón, el pisto, no el gazpacho, no el pisto. ¿Qué es lo importante del pisto? Cómo sabes la cocción de cada cosa para echar cada cosa en su momento de cocción. Si lo echas todo junto no te va a quedar un buen pisto, porque no todo ablanda al mismo tiempo. Pues en esto es igual. En el tema de inteligencia, lo importante no es tanto lo que tengas en la nevera, que mi coronel o la gente del Centro Nacional de Inteligencia no me lo contará. Una de las cuestiones, y con esto termino de verdad, una de las cuestiones fundamentales que me decían a mí, un compañero ya, una persona ya fallecida del Centro Nacional de Inteligencia, me decía, hace mucho tiempo, cuando estaba realizando mi tesis doctoral, me decía el coronel Estevez, no entiendo, Gustavo, ¿qué nos importa a nosotros el que tú sepas o hagas una tesis de inteligencia? Es que esto es una mierda. O sea, es que, ¿qué nos aporta esto a nosotros? Digo, es que yo no hablo del CNI. En mi tesis doctoral, que es un reflejo del libro que se les ha entregado, creo que el CNI aparece 2 o 3 veces, pero no estaban entonces acostumbrados. Eso es de 2009, la tesis de 2009, el libro de 2011. En 2009 no estaban acostumbrados, y estoy convencido que el profesor Díaz Fernández tiene esos mismos anécdotas, ¿no? De, oiga, ¿y por qué va a hablar usted de nosotros? Es que yo no tengo por qué hablar del CNI. Es que a mí no me importa lo que tienen ustedes en la nevera. Es que el estudio de la inteligencia es otra cosa. Tiene que ver con la cocina, no con su nevera, no con sus fuentes de información, no con sus propios intereses. ¿Sí? Y ese es el valor específico que tiene la inteligencia desde el punto de vista de los estudios de inteligencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al final, de lo que estamos hablando nosotros es que si no somos capaces de centrarnos en lo importante, vamos a seguir dándole vueltas ¿a qué? A lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues bueno, la importancia de las técnicas de inteligencia, que lo tienen. A ver, es que no estoy hablando de la importancia de las técnicas de inteligencia, del uso de la tecnología, de la importancia de la tecnología, que la tiene, pero todas las empresas necesitan un departamento de inteligencia, como les he dicho antes. Pues seguramente no, como tampoco necesitan un abogado, como tampoco necesitan un departamento de publicidad. Contratan cuando necesitan una campaña. Y esto, claro, yo entiendo que al que tenga una empresa de inteligencia no le hará gracia. Pero es que a lo mejor al tejido empresarial español le estoy haciendo ahorrarse dinero. Y en el fondo eso es la competitividad relacionada con seguridad nacional de las empresas españolas. De centrarse en lo que es el core de su negocio, que es que vender más y mejor. Que la gente tenga mejor empleo y que ese empleo les dedique a vivir mejor. Porque es que la seguridad nacional, no lo olvidemos, somos nosotros. Y esas películas estadounidenses que nos venden la idea de no, esto se hace por seguridad nacional. Oiga, es que la seguridad nacional soy yo, es el bienestar de mis hijos.
que eso es a lo que se dedica la Seguridad Nacional, con ese contrato social otorgado a las instituciones del Estado. Y son unas instituciones que trabajan para mí, para mis hijos y para sus hijos y para ustedes. Y es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque con esto de hacia dónde nos hacen mirar o hacia dónde... Pues bueno, es que no todo es igual de importante. Yo siempre lo digo en clase, que en ciencias sociales esa subjetividad nos hace que tú puedas establecer casi cualquier argumento en casi cualquier momento, ¿no? Tú vas ahora mismo al intercambiador de Moncloa, yo siempre lo digo igual, y preguntas sobre el cáncer. Oiga, ¿cuál es el consumo de glucosa de las células cancerígenas? Ni idea. Nadie te dice nada. ¿Qué opina usted de la guerra de Ucrania? De eso sí saben. De eso sí que... Ya, pero es que no todo es igual de importante. Entonces, en este tipo de cuestiones, lo importante es coger la cuerda por el inicio de la cuerda. Es coger la cuerda por dónde empiezan estos argumentos. Y es que estos argumentos al final son los intereses de cada uno. Y los intereses de los estadounidenses en algunas ocasiones son parecidos a los nuestros y en otros no. Las licitaciones que nosotros ganamos en el norte de África las tienen que perder los franceses. Es que no hay más. ¿Ya? No, bueno, es un comentario. Yo, bueno, felicitarte porque al final te quedó una exposición excelente, preciosa, y nos mantuviste en vilo hasta el final, como la película esta, Los Otros, ¿no? Solo apuntar sobre el comentario del coronel. Yo, por mi experiencia en el mundo corporativo, todo lo que es público no tiene ningún valor, más aún. A veces se hace público para despistar, para manipular. Es decir, realmente el core de la inteligencia corporativa está en lo secreto, ¿no? Hasta tal punto que hay cosas como de película de terror, ¿no? De volar a desayunar en Londres para que nadie los vea en un restaurante, en un avión privado. O sea, son cosas que si se cuentan la gente dice, bueno, desayunó algo malo por la mañana, ¿no? O sea, lo importante, y se niega el plan de acción de verdad. O sea, eso se hace constantemente en el mundo corporativo. ¿Tiene usted interés en Australia? En absoluto. Estamos concentrados en estos países y tal. De golpe, a los 2 meses, aparece una compra estratégica. Esa es parte del juego y desde luego, esa información no se comparte con nadie. Yo, a este respecto, simplemente contar de forma muy, muy, muy rápida. 2 cuestiones. Yo creo que el tema de las fuentes abiertas tiene un valor y un peso específico importante, pero solamente el peso que tiene. Y yo tengo 2 anécdotas, que es que el tema de la inteligencia tiene una cosa buena, que es que a pesar de que todo lo que nos cuenten se puede comprobar con las bases históricas. Entonces la inteligencia vale para lo que vale. Y a mí una de mis pasiones es la Primera Guerra Mundial. Los alemanes... Esto también lo he contado alguna vez en clase. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial, en el 1 de agosto de 1914, cuando empieza la ofensiva occidental, los alemanes no tenían ni una sola fuente. Ese comité K que reportaba al Kaiser no tenía ni una sola fuente humana de inteligencia en Francia. En 2 cuestiones que para Francia eran fundamentales, que eran las divisiones que tenían los franceses y la velocidad de despliegue de esas divisiones francesas. Ninguna fuente. Todos los informes de ese comité al Alto Estado Mayor alemán eran erróneos. Ni acertaron en las divisiones, ni acertaron en la velocidad de despliegue que tenían los franceses. Los alemanes arrasaron el frente occidental. La arrasaron. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia vale para lo que vale. Y el tema de la inteligencia es muy importante, pero es que una guerra no se gana con inteligencia. A lo mejor una batalla sí, pero una guerra no. Una guerra... Mi coronel me perdonará, pero se gana con acero, con gasolina y con sangre. Y es así. Entonces, claro, tenemos que tener claro también para qué vale. Entonces, ese tipo de cuestiones del secreto es que es clave, porque es lo que otros... O sea, ¿qué es lo que tú proteges con tu contrainteligencia? Lo que no quieres que otros vean. ¿Tú qué es lo que buscas? Lo que no quieres que otros vean. Es que todo lo demás... Oiga, si es que además no pasa nada, porque el Centro Nacional de Inteligencia tiene asignadas unas prerrogativas en relación a la seguridad nacional. Es que pueden entrar en mi casa y pueden pinchar mis comunicaciones. Yo hablaba hace poco en la SER con el tema de Pegasus, pues oiga, es que así le autoriza la ley. Otra cosa es que se sobrepasen o haya otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Me dicen que llevo aquí más de la cuenta, que tengo que... Puntita que nos han pedido y con eso cerramos.
última pregunta. ¿Qué formación previa tenía Edward Snowden o la exsoldado Bradley Manning? ¿Qué formación tenían para desempeñar los puestos que estaban desempeñando? ¿Es una pregunta trampa? No. Yo no lo sé. No lo sé y además me vanaglorio de no saberlo porque yo no tengo ni idea de las cuestiones específicas en temas de inteligencia. Pero fíjese, sí le puedo decir una cosa. Palantir, una de las principales empresas tecnológicas en relación a la seguridad nacional estadounidense en temas de inteligencia, el director general de Palantir es uno de los creadores de PayPal. Y uno de los directores de PayPal, la formación que tienen es en sociología, con Habermas. Cuidado, en la escuela de Frankfurt. No es cualquier cuestión. En ese sentido, yo creo que esa formación, la formación tecnológica es clave, fundamental para el futuro, pero ese tipo de formaciones en ciencias sociales es muy importante. Claro, el principal problema que tiene tanto Snowden como ese tipo de fuentes que tienen que ver con el tema de Wikileaks no es una cuestión de formación, es una cuestión de oportunidad. O sea, de la capacidad que tienen ellos de acceder a una información, sacarla y luego crear ese tipo de plataformas, ¿no? A mi juicio. Pero no lo sé. Si usted me lo sabe decir, yo no lo sé. No lo sé. Bien, muchas gracias, Gustavo. Desde luego, no hay mejor reflejo del interés que ha suscitado tu intervención que el turno de debate. Creo que ha sido muy productivo. Gracias a todos. Vamos a dar 10 minutitos de receso y comenzamos con el profesor Rubén Arcos, que ya está llegando. Vale, muchas gracias. Gracias.